bienvenidos a Hogar en Armonía, el podcast. Soy Emi, arquitecta y consultora de Feng Shui clásico, y este es un espacio donde comparto todo mi conocimiento sobre esta maravillosa práctica milenaria, junto con herramientas que te ayuden a habitar tu hogar de forma más consciente y lo transformen en una de tus principales fuentes de bienestar y plenitud. Desde que abrí los ojos a la realidad de que hay una fuerza vital detrás de absolutamente todo, de que existe una sustancia misteriosa e invisible que genera, que destruye, que nutre, que enferma, que influye, que afecta, que conecta, que sostiene, desde que comprendí que no hay separación, que todo está interconectado y que hay una correspondencia perfecta en la vida, algo en mí se despertó y mucho en mí se transformó. Se transformó mi manera de moverme, de cuidarme, cómo me alimento, a qué me expongo, cuáles son mis hábitos, la forma en la que habito mis espacios, la manera en la que me relaciono con mi entorno y con los demás. Pero no fue algo que pasó de un día para el otro, apenas se me presentó el concepto de energía vital, fuerza vital o Qi. Porque sí, cuando empecé a estudiar Feng Shui es uno de los primeros conceptos que se introducen, y estoy segura de que muchas personas, no solo quienes se han adentrado en el Feng Shui o en cualquier práctica que nace de la metafísica china, han escuchado este concepto, el Qi. Y puede que al principio sí uno piense, ok, Qi es igual a energía vital. Sí, pero una cosa es entender un concepto con la lógica, con la mente, y otra muy distinta es comprenderlo de verdad. La comprensión llega a través de la integración, cuando lo pasamos por el cuerpo, por la experiencia, cuando lo vivimos y lo sentimos. Y eso, al menos en mi opinión, requiere tiempo. Tiempo para que podamos realmente incorporarlo, para que deje de ser una idea y se convierta en una experiencia. Y en mi experiencia, como te decía, no fue algo que pasó de la noche a la mañana, sino más bien un proceso en el que tuve que empezar a sentir más, a observar con más atención, a registrar lo que me pasaba y cómo me vinculaba con todo lo que me rodeaba. Fue un proceso lento de ir reconociendo cómo esa energía vital se manifestaba en todo, en mi cuerpo, en mi salud, en mi entorno, en mis espacios. Entendí el concepto de Qi en un día, sí, pero me tomó muchos meses poder comprenderlo de verdad. Uno puede leer un libro y entender perfectamente algo, pero no es hasta que pone ese conocimiento en práctica que realmente lo comprende. Uno puede escuchar la experiencia de alguien y entenderla perfectamente, pero no es hasta que vive algo similar que la comprende de verdad. La experiencia, la experimentación son necesarias y fundamentales para pasar del entendimiento a la comprensión, y desde hace ya un tiempo estoy con esto muy presente de dejar de entender más cosas y empezar a comprender las que ya entiendo, de dejar de seguir estudiando nuevos conceptos, llenándome de información nueva, entendiendo todo siempre desde mi mente y empezar a comprender todo lo que ya he absorbido en los últimos años. Desde que estoy activamente buscando la comprensión, me doy cuenta de que voy menos en piloto automático, de que me muevo menos por inercia y no reacciono tan rápido a lo que me pasa. Voy más lento, más presente, estoy más abierta, observo más, escucho mejor, elijo con mayor conciencia qué pensar, qué hacer y qué sentir, y sobre todo me animo a poner en práctica, a llevar la teoría a la experiencia, y esto ha sido mi foco principal durante todo este año en la creación de mi formación de Feng Shui, en la que quiero que la forma en la que enseño, en todo lo que transmito, tenga este fondo, ¿no?, de la comprensión, porque cuando uno estudia algo, cualquier tema, pero especialmente algo como el Feng Shui, se encuentra con muchísima teoría, conceptos, metodologías, sistemas, y al trabajar con energía, no siempre 1 más 1 es 2, ni nada puede probarse científicamente en un laboratorio. Por eso es algo que sí se debe estudiar desde la teoría, pero que inmediatamente necesita llevarse a la práctica. Hay que empezar por uno mismo, integrando, probando, viviendo todo lo que se aprende. Y con conceptos como el Qi, que pueden sonar sencillos o demasiado abstractos, existe el riesgo de que los simplifiquemos
o los entendamos de forma superficial, pero la verdadera comprensión aparece cuando nos animamos a ir más allá, cuando atravesamos esa primera capa y exploramos con curiosidad, poniendo a prueba en la vida, ¿no? Y por eso, no solo con este episodio, sino también con los que vienen, mi intención es que más allá de toda la información que pueda compartirte, puedas tomarla no tanto desde la mente lógica, sino desde otro lugar más abierto, que te abras a experimentar todo lo que te resuene, a ponerlo en práctica, a vivirlo, porque entendemos todo, ¿no? Y más hoy donde la información sale de todos lados. Es muy tentador querer acumular información, tener la necesidad de entenderlo todo. Y sí, terminamos entendiendo mucho, pero de forma efímera y superficial, y eso no llena. Entender es una suma, ¿no? Es poner sin sacar nada. No cuestiona, simplemente acumula y es siempre a nivel mental. Entender se preocupa del significado, se ocupa del por qué y del cómo, de lo que puedo demostrar con evidencias externas, y eso muchas veces puede dejarnos vacíos por dentro. No creo que el entendimiento dé sentido a nuestra vida, en cambio la comprensión sí, pero la comprensión muchas veces nos hace cuestionar, nos obliga a desaprender, nos obliga a desafiar lo que creíamos una verdad absoluta, y eso no siempre le gusta a la mente. Nuestra mente funciona como una computadora. Una computadora recibe información de manera constante, ¿no? Procesa datos, los clasifica, los almacena y crea patrones según los programas que ya tiene instalados. Y cuando recibe una instrucción o un dato que no encaja con esos programas, simplemente lo rechaza. Nuestra mente funciona de manera muy, muy similar. Procesa creencias, emociones, hábitos, experiencias y las guarda una y otra vez en su memoria. Y cuando algo nuevo llega, una idea, una posibilidad que no se ajusta a su marco de referencia, a su programación interna, tiende a descartarla también. Por ejemplo, si alguien te dice que puedes sanarte a través de la meditación, probablemente rechazarías esa idea si tu forma de pensar es analítica y científica, pero luego quizás alguien te demuestra que es posible, te muestra algunos estudios que de hecho demuestran que la práctica regular de la meditación puede reducir enfermedades coronarias, disminuir la hipertensión arterial, reducir significativamente el nivel de colesterol, incluso ralentizar el proceso de envejecimiento, y además te explica el porqué detrás de todo eso. Entonces sí, quizás ahí tal vez lo entiendas, pero hasta que no lo pongas en práctica y veas los resultados en tu propia experiencia, no lo vas a comprender. Y para llegar a ese punto, habrás tenido que desafiar lo que creías, abrirte a una nueva posibilidad y darte cuenta de que no todo es blanco o negro, hay un abanico enorme de matices en el medio, pero a veces nuestra forma de pensar nos impide verlos. Nos enseñaron a mirar la vida en partes y así fuimos perdiendo de vista el todo. Y esa manera de pensar también nos ha llevado a polarizarnos, ¿no? A ver el mundo en extremos, a creer que solo una cosa puede ser cierta y la otra falsa, que solo hay una forma válida de mirar la realidad. Como cultura, ¿no? Hemos aprendido a aislar, a dividir y a fragmentar todo, incluso la información. En Occidente tendemos a separar la mente del cuerpo, la fe de la razón, y esa visión separatista con la que observamos el mundo, yo creo que sin duda es producto de nuestra herencia científica y lineal, ¿no? Nos sentimos cómodos usando la lógica para resolver problemas, y eso en muchos aspectos sí ha sido valioso, pero también ha limitado nuestra forma de comprender la realidad. Uno de los grandes maestros de Feng Shui clásico, Joseph Yu, en uno de sus libros hace mención de que este entendimiento occidental ha contribuido en gran parte a crear lo que él llama el falso Feng Shui, mejor conocido como el Feng Shui occidentalizado o moderno, ¿no? Él dice que a los occidentales nos gustan las cosas simples, ordenadas, racionales, que tenemos esta necesidad de separar y de etiquetar todo. Un sector de la casa para la riqueza, otro para el amor, otro para la familia, otro para la carrera, como si todos estos aspectos de nuestra vida no estuvieran profundamente entrelazados. Dice que
Los occidentales queremos cosas más grandes, mejores, más rápidas, queremos resultados inmediatos, explicaciones claras, métodos fáciles, que no siempre tenemos la paciencia para comprender en profundidad un concepto complejo, preferimos la versión rápida, la que se puede resumir, aplicar, entender y compartir enseguida. Y sí, desde mi punto de vista, tiene mucha razón, obviamente que es una generalización, pero es así, tendemos a simplificar, tendemos a fragmentar y créeme, el Feng Shui es mucho más que simplemente designar un área dentro de tu casa para promover el bienestar de un solo aspecto puntual de tu vida. El ki no puede separarse en partes, no podemos poner el ki de la riqueza por aquí, el ki de la carrera por allá, el ki del amor en un rincón y el ki de la familia en otro. No, así no funciona. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué es el ki? Bueno, podría darte dos respuestas, una corta y directa que lo abarca todo y otra un poco más larga y desarrollada. La primera respuesta es esta. El ki es la energía vital, la fuerza de la vida que está presente en absolutamente todo, que une y conecta todo. Eso es el ki. Y si me quedara con esta respuesta, aquí podríamos terminar el episodio. Pero bueno, no, quiero darte también la segunda respuesta, la más larga y desarrollada, porque si eres como yo, probablemente quieras una explicación más profunda para formarte una idea de todo lo que hay detrás de la aparente simplicidad de esa primera definición. El ki es la fuerza fundamental, vital y nutritiva que impulsa la vida hacia adelante. Imagina que es como la sustancia invisible a nuestros ojos que da vida a las plantas, a los animales, a las montañas, a los océanos, a nosotros. Es tan real como el aire que aunque no lo vemos, sabemos que está ahí y que es vital para nosotros. El ki es la energía que recorre todo nuestro cuerpo, la misma que los acupuntores estimulan con sus agujas, es la misma energía que los practicantes de artes marciales canalizan para romper con un golpe preciso una tabla en dos partes, es la misma energía que los consultores de Feng Shui aprendemos a observar y guiar para favorecer el bienestar de las personas, pero también es la energía de los sueños, de la intuición, del destino. Aunque no existe una traducción exacta para la palabra ki, podría describirse perfectamente como el aliento de la vida. Es el aire que respiramos, es el campo magnético de la Tierra, la radiación del cosmos, la luz del sol. Es nuestro espíritu, nuestra vitalidad y al mismo tiempo la base de todas las cosas que existen. Para las culturas orientales, esta fuerza holística gobierna nuestra salud, nuestra prosperidad y nuestra felicidad. Es la quintesencia fundamental, el alma de todas las cosas, una fuerza unificada que habita en el corazón del cielo, de la tierra y de los seres humanos. Es ese campo de información que nos conecta con todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos. Y sí, sé que puede sonar algo abstracto, especialmente para nosotros los occidentales, pero el concepto de ki guarda un parecido enorme con lo que la física moderna llama campo cuántico, algo con lo que quizás hoy estemos más familiarizados. Y hay un libro que para mí es clave, fue publicado en los años 70, me parece, por un físico austríaco que, bueno, a raíz de su interés por el misticismo oriental, comenzó a notar estas analogías, este parecido, ¿no?, entre el misticismo y la física moderna de su época. Y estos paralelismos ya habían sido insinuados décadas atrás, ¿no?, pero nunca habían sido explorados en profundidad. Por eso en el libro él cuenta que tiene la sensación de no estar descubriendo nada nuevo, sino simplemente reconociendo algo evidente, algo que en un futuro sería comprendido por todos, esta interconexión entre todo lo que existe. Y yo siento que estamos llegando a ese momento. Varias décadas después ya nos empezamos a dar cuenta de alguna forma de que todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan al mismo lugar y que ciencia y espiritualidad, materia y energía no están separados, ¿no? Bueno, el libro se llama El Tao de la Física, por si te da curiosidad leerlo, y básicamente Fritjof Capra, que es el autor, establece una correlación que quiero citar literal entre el campo cuántico y el ki, diciendo que como el campo cuántico, el ki es concebido como
una forma sutil e impredecible de materia que está presente en todo el espacio y que puede condensarse en objetos materiales sólidos. El campo o ki no es solo la esencia fundamental de todos los objetos materiales, sino también el medio que transporta sus interacciones en forma de ondas. Y aunque justamente la física cuántica es la que está acercando a la ciencia moderna eso que otras culturas ya hace miles de años sabían y reconocían como real, o sea, el ki, todavía no existe, o sea, el ki no se puede comprobar científicamente. La ciencia todavía no lo puede probar. Yo creo que algunos aspectos más sutiles, más místicos del ki nunca van a poder ser probados o medidos con métodos cuantitativos, pero eso no significa que no exista, ¿no? ¿Podemos probar la existencia de la intuición, del alma o del destino? No sé, probablemente no, pero la mayoría de nosotros tenemos la certeza de que estas cosas existen porque las hemos sentido, porque las comprendemos. Las características metafísicas del ki desafían cualquier medición científica y eso no debería llevarnos a descartarlo, ¿no? El hecho de que no pueda cuantificarse no significa que no sea real. Hay fuerzas que se comprenden no con la mente, sino con la experiencia, ¿no? Con la sensibilidad, con la conexión directa con la vida. Y el concepto de ki no es exclusivo de la cultura china. A lo largo de la historia, distintas civilizaciones han reconocido la existencia de una fuerza vital que anima y conecta todo en la creación. En Japón, por ejemplo, se lo conoce como ki, con K. En la India como prana, los hebreos lo llamaban rúa. En el budismo tibetano se habla de lung. En las culturas polinesias de mana. En la antigua Grecia también existían conceptos equivalentes. Los filósofos hablaban de neuma, este aliento vital que da movimiento al cuerpo y al alma, y también hablaban de éter, ¿no? Esta sustancia sutil que llenaba el espacio y mantenía unido todo el universo, sirviendo como medio para la existencia y el movimiento de todo lo que es. Como puedes ver, cada una de estas tradiciones, con diferentes nombres y lenguajes, señalaba lo mismo, la existencia de esta fuerza invisible, viva y omnipresente que da forma a todo. Y no hay forma de escapar de su influencia. Todos somos productos del ki y al mismo tiempo estamos sujetos a su poder. Algo muy importante sobre el concepto de ki es que no puede generarse artificialmente, a diferencia de otras formas de energía, como por ejemplo la eléctrica, la eólica o la nuclear, y tampoco puede destruirse, pero sí puede transformarse y es precisamente esa capacidad de transformación lo que le permite fluir, cambiar y manifestarse en diversas formas. El ki está en constante movimiento, se encuentra en un proceso perpetuo de cambio, se acumula, se dispersa, se expande, se condensa, a veces se mueve rápido, otras más lento, hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba, hacia abajo. El ki serpentea, se mueve en espiral, fluye a lo largo de caminos rectos, angulares o curvos. Los antiguos chinos descubrieron cómo trabajar con el ki para promover la armonía en todos los aspectos de la vida. Ellos reconocían que 3 fuerzas primarias del ki sostienen todo lo que existe: el ki del cielo, el ki de la tierra y el ki del ser humano. Vamos a hacer una analogía para que esto ancle mejor. Imagina que la vida es como un gran jardín. Para que este jardín exista, primero tiene que haber un suelo, ¿no? Una tierra donde plantar las semillas y donde las raíces puedan crecer y sostenerse. También tiene que haber luz de sol, lluvia, viento, el paso de las estaciones, porque son estos factores lo que permiten el desarrollo de las plantas, su ciclo vital, su florecimiento, su renovación. Y además tiene que haber un jardinero, alguien que fertilice la tierra, que siembre, que nutra, que pode, que riegue y que acompañe el crecimiento de cada planta. Si no hay tierra, el jardín simplemente no podría existir. Si la tierra es infértil, probablemente no crezca ninguna planta o las que crezcan sean débiles. En cambio, si la tierra es fértil, hay muchas más posibilidades de que lo que sembremos prospere.
Si no hay sol, luna, lluvia o ciclos naturales, las semillas no podrían germinar ni desarrollarse por más fértil que sea la tierra. En lugares donde hay menos lluvia tenderán a crecer mejor ciertas plantas, en lugares con más lluvia otras diferentes, y cuando la luna se llena pasa algo con esas semillas. Cuando hay luna nueva pasa algo diferente, ¿no? Se sabe que plantar 2 días antes o 7 días después de la luna nueva produce una mejor cosecha. Nada de lo que pasa arriba es indiferente a lo que sucede en este jardín. Todo lo contrario, está profundamente conectado y hay mucha influencia. Y si no hay jardinero, el jardín podría volverse caótico. Sí, quizás algunas plantas crezcan por sí solas, otras se sequen, otras invadan el espacio de las demás. El jardinero es quien crea este jardín, quien observa, quien decide, quien equilibra, es quien elige qué sembrar, dónde hacerlo, cómo combinarlo. No sé, puede destinar una zona para un huerto, otra para las flores, otra para los árboles. Es quien transforma un terreno cualquiera en un ecosistema vivo y coherente. Y me encanta esta analogía porque podemos identificar fácilmente estos 3 tipos de ki, ¿no? El ki del cielo, el ki de la tierra y el ki del ser humano. Y vamos a desarrollarlos un poco más. Primero, el ki del cielo es todo lo que viene desde arriba, ¿no? Es la primera fuerza de la naturaleza, la que baja del cielo, el sol, la luna, los planetas, las estrellas, todo eso que aunque parezca lejano, nos influye todo el tiempo, nos afecta, no sé, desde lo más evidente como el sol, por ejemplo. Sin sol no hay vida. Si lo ignoramos y nos exponemos demasiado a él, nos quema y en cambio si no recibimos lo suficiente, nos enfermamos y nos falta vitalidad. El sol, como sabemos, es uno de los factores principales que marca el clima y el clima condiciona mucho más de lo que pensamos, ¿no? No es lo mismo la personalidad de una persona que vive en un lugar tropical a la que vive en un clima frío. Cambia su forma de ser, pero también cambia su ritmo, su alimentación, sus costumbres, sus hábitos. Y todo esto tiene que ver con cómo el ki del cielo se manifiesta en ese entorno. Después están las influencias más sutiles, no tan evidentes, como la luna y sus fases, por ejemplo, el movimiento de los planetas también, las alineaciones celestiales, todo este clima astral que afecta e influye, aunque no siempre seamos conscientes de ello, ¿no? Nos afecta las cosechas, las mareas, cómo nos sentimos, nuestro estado interno, nuestro nivel de energía, y ni hablar de que la posición del sol, de la luna y de los planetas en el momento exacto de nuestro nacimiento marca nuestro mapa energético personal. Por eso en Oriente también se asocia el ki del cielo con el destino o con lo que ellos llaman la suerte celestial. No da igual lo que estaba pasando allá arriba cuando nacimos, eso influye en nuestra naturaleza, en nuestro temperamento, en nuestros talentos, en lo que venimos a hacer. Y aunque parezca algo difícil de conocer, herramientas como la astrología justamente nos ayudan a entender y leer este ki celestial para que podamos movernos con más conciencia junto a él. Siguiendo con la analogía del jardín, no da igual el clima en el que se sembró ese jardín, no da igual cómo le da el sol, si se sembró en luna nueva o no. Si el clima es tropical, por ejemplo, mi huerto va a poder dar ciertos frutos, en cambio si el clima es seco va a poder dar otros. Si es otoño, las plantas de temporada van a florecer o dar el fruto de esa época, mientras que otras lo harán en verano. Todo depende del momento y del lugar en el que se siembre, porque el jardín está completamente influenciado por lo que pasa arriba, por el cielo, por el tiempo, por los ciclos. Y después continuamos al ki de la tierra. Si el ki del cielo representa todo lo que viene de arriba, los ciclos, el clima, las estaciones, el ki de la tierra tiene que ver con lo que nos sostiene, con el terreno sobre el que se asienta la vida. Todas las fuerzas naturales, las montañas, los árboles, las plantas, los ríos, los valles, los desiertos, las llanuras, son generadoras de esta energía vital y también la transportan, ¿no? Las montañas, por ejemplo, en Feng Shui se asocian con la energía Yin, la fuerza más receptiva, más contenedora, maternal. Las montañas nos ofrecen protección y estabilidad como una mamá que protege y resguarda a sus hijos de los vientos fuertes y de las tormentas. Las montañas simbolizan la salud, la contención y el respaldo.
Por eso en Feng Shui se busca siempre que detrás de una casa haya esta protección, una montaña o un edificio o algo alto que genere un soporte, una estabilidad y seguridad. Por otro lado está el agua, que representa la energía yang, más activa, más expansiva. El agua está asociada al movimiento, a la abundancia, a la riqueza. Es esa que transporta el ki, generando vida y oportunidades también allí por donde pasa. El ki de la tierra influye directamente en nuestro bienestar físico, en nuestras emociones y también en cómo nos relacionamos con los demás. Nosotros reflejamos su energía de alguna forma. Por ejemplo, las personas que viven en zonas montañosas tienden a ser más firmes, más leales, más constantes, como la montaña, ¿no? Son estables, tienen raíces, tienen valores sólidos. En cambio, quienes viven cerca del agua tienden a ser más flexibles, más adaptables, más abiertos al cambio. Son personas que fluyen con mayor facilidad, como el agua, que se adapta a la forma del cauce que la contiene. Y el equilibrio entre ambas fuerzas, la quietud de la montaña y el movimiento del agua, es lo que le da armonía a la vida y a los espacios. Esa búsqueda de balance es justamente el corazón del Feng Shui. Y el ki de la tierra no solo está asociado a esos elementos naturales, sino que abarca el campo magnético de la tierra. Cada terreno sobre el que se construye una casa tiene su propio campo, que es una frecuencia que se combina con el momento en el que esa casa se construye y con su orientación, definiendo así su esencia energética, su mapa energético. El ki de la tierra se ve directamente influido por lo que pasa y por lo que existe en el entorno. Si, por ejemplo, hay líneas de alta tensión, torres eléctricas, transformadores, todo eso puede alterar la calidad del ki de un espacio y en consecuencia afectar nuestro bienestar. Por eso es tan importante ser conscientes de la influencia del entorno físico, porque el ki que se genera a partir de él es el que nutre y sostiene la energía de nuestra casa. Y si volvemos a la analogía del jardín, no es lo mismo sembrar en un terreno fértil y resguardado que en uno seco y sin protección. Si la tierra es pobre o está demasiado expuesta al viento o al agua, las plantas no van a prosperar. El jardín necesita una base sólida, un suelo que contenga, que nutre, que resguarde, que dé las condiciones para que todo pueda crecer y florecer. Y finalmente tenemos el ki del ser humano. Acá en un punto se encuentran las otras dos fuerzas, la del cielo y la de la tierra, porque parte de nuestro ki viene dado desde arriba, determinado por la posición del sol, de la luna, de los planetas del instante de nuestro nacimiento, así como por el lugar físico donde nacimos. Pero el ki del ser humano no se limita solo a eso que nos fue dado, también es el ki que cultivamos a lo largo de la vida, a través de nuestras acciones, decisiones y del entorno en el que elegimos vivir. Cada acción, cada pensamiento, cada hábito que sostenemos afecta directamente nuestro ki interno. Nuestro cuerpo es un sistema de energía en movimiento por el cual circula el ki, al igual que circula nuestra sangre. Ese es el ki que los acupuntores equilibran con sus agujas, el que fluye cuando nos movemos, cuando estamos en contacto con la naturaleza o cuando respiramos de forma consciente. Es el mismo ki que puede darnos salud o enfermedad, porque cuando ese flujo se estanca o entra en desbalance, nuestra vitalidad y bienestar y salud se ven directamente afectados. El ki del ser humano está profundamente vinculado con nuestro libre albedrío. No podemos elegir el ki con el que nacemos, pero sí podemos elegir cómo usarlo. Podemos fortalecerlo, equilibrarlo, dirigirlo a través de nuestras acciones, pensamientos y decisiones. No podemos elegir el lugar donde nacimos, pero sí podemos elegir dónde vamos a vivir. Eso está en nuestro poder y eso determina mucho nuestra vida. Y en la filosofía china se dice que nuestros actos, nuestra ética, nuestras intenciones también generan ki. Cada acción virtuosa, cada aprendizaje, cada pensamiento positivo lo eleva y lo purifica. Así que, aunque una parte de nuestro ki venga determinada por el cielo, otra parte enorme depende de cómo lo gestionamos aquí en la tierra. Y si volvemos a la analogía del jardín, el ki del ser humano sería el jardinero. El jardinero puede elegir dónde plantar, qué tipo de suelo utilizar,
cómo proteger su jardín de las estaciones, del viento o del exceso de sol. Puede observar, planificar, cuidar, adaptarse, elegir el momento adecuado para sembrar, qué cultivar en cada época y cómo nutrir lo que ya está creciendo. Puede regar cuando hace falta, podar cuando es necesario y crear las condiciones para que el jardín florezca incluso en los ciclos más difíciles. El jardinero representa nuestra conciencia, nuestra libertad de elección, nuestra responsabilidad. Es quien puede transformar su entorno, ¿no? Es quien encuentra la manera de trabajar con lo que tiene, con el cielo, con la tierra, con el tiempo, para crear armonía y abundancia, porque el ki del ser humano es justamente eso, la energía que integra el cielo y la tierra, que a través de nuestra presencia consciente puede nutrir, transformar y dar forma a la vida que elegimos crear. Y puede que pienses que el Feng Shui solo se ocupa del ki de la tierra, pero no es así, porque nada está separado. Ninguna de estas fuerzas puede existir o actuar por sí sola. El Feng Shui busca precisamente esa integración entre el entorno, el tiempo y nosotros mismos. El Feng Shui clásico es el estudio del ki en todas sus manifestaciones. Estudia el tiempo, que es el ki del cielo, el espacio, el ki de la tierra, para que podamos intervenir a través de nuestras elecciones y nuestra manera de vivir, que es el ki del ser humano. Cada casa, cada construcción, cada espacio es distinto porque cada uno nació en un momento diferente y en un lugar diferente y por lo tanto tiene una energía única. Pero también cada persona es única, ¿no? Y cuando se da este encuentro entre el espacio, el momento y la persona, se crea una sinergia particular. No todas las casas van a ser favorables para todas las personas. Algunas serán más favorables para unas personas y otras casas para otras personas. Todo depende del momento, del lugar y de la persona. No existe nada tan absoluto como una casa con buena energía o una casa con mala energía. Todo va a depender de varios factores porque el ki por sí mismo es neutro, no es bueno ni malo, pero puede transformarse según las circunstancias, el momento y el entorno. Y todo esto se traduce en vibración y en frecuencia. Este es básicamente el corazón del Feng Shui. Comprender cómo se mueve esta sustancia invisible a través de nuestros espacios, reconocer el ki propio de cada lugar y entender cómo se alinea o no con el ki de las personas que lo habitan. El Feng Shui es el arte y la ciencia de vivir en armonía con el entorno, de aprovechar al máximo el potencial del ki estando en el lugar correcto, en el tiempo exacto. De hecho, podríamos decir que el Feng Shui actúa como un puente entre el cielo y la tierra, uniendo sus fuerzas a través de la presencia del ser humano, porque cuando estas tres energías, cielo, tierra y humano, se alinean, el ki fluye mucho mejor y todo en la vida empieza a moverse de una forma más natural, más armónica, y eso sí va a influir en nuestra salud, en nuestras relaciones, en nuestra economía, en nuestra prosperidad de una forma integral, holística. En la metafísica china se habla de Shen Qi cuando la energía es favorable, cuando vibra alto, cuando fluye de manera armoniosa y ordenada, y de Sha Qi cuando la energía se vuelve desfavorable, cuando vibra bajo, se estanca, se bloquea o se manifiesta de forma caótica. Y en el próximo episodio vamos a profundizar más en esto. Vamos a hablar sobre el ki favorable y el ki desfavorable, cómo reconocerlo y cómo influye en nuestro bienestar y en nuestros espacios. Pero antes de cerrar este episodio, y para que todo esto no quede solo en información, si quieres realmente sentir y comprender el ki, te recomiendo que empieces a registrarlo en tu día a día. Siente el ki de la tierra, del entorno donde estás, percibe cómo te sostiene, cómo te nutre. Siente la diferencia entre el ki de la ciudad, el ki del campo, el ki de la montaña, el ki de la costa, ¿no? Cuando salgas, cuando vayas de vacaciones. Y obviamente siente el ki de tu casa, de cada espacio. Registra cómo se percibe, fluido o estancado, ligero o pesado, suave o agresivo. Tómate unos minutos cada día para observarlo y sentirlo.
Reflexiona sobre cómo el entorno en el que naciste y creciste te moldeó y cómo el lugar donde vives hoy te ha transformado. Conecta también con el ki del cielo, conoce esa energía que vino dada desde el momento de tu nacimiento, explora tu carta natal y, ¿por qué no?, explora la carta natal de tu casa. Ahí también hay mucha información sobre ti. Registra cómo te sientes en los días de luna llena, en los días de luna nueva, conoce, ¿no? Infórmate sobre el clima astral de cada día, las alineaciones más importantes que se dan, conoce las influencias anuales que están en tus espacios y finalmente conecta con tu propio ki, con el que circula en tu cuerpo. Pregúntate: ¿cómo estoy tratando mi energía? ¿Hay movimiento? ¿Hay descanso? ¿Estoy nutriendo mi ki con lo que hago, con lo que pienso, con cómo me alimento, con lo que elijo cada día? Vuélvete consciente de que este mismo ki tiene un poder enorme, el poder del libre albedrío, de esas pequeñas decisiones que tomamos a diario y que, aunque parezcan insignificantes, moldean el rumbo de nuestra vida. Conecta todos estos puntos invisibles que de alguna forma van tejiendo tu destino. Espero que este episodio te haya aportado algo valioso, que haya abierto una puerta hacia la comprensión del ki. Cuéntame en los comentarios o mándame un mensaje qué te llevas de este episodio. Me encantaría leerte. Si esto es algo que te llama, que te interesa, si quieres aprender a leer la energía de los espacios de una forma profunda, práctica y transformadora, te recuerdo que la lista de espera para mi formación en Feng Shui clásico ya está abierta. Te dejo el enlace en la descripción y te agradezco por estar del otro lado, por escucharme, por regalarme unos minutos de tu día. Te mando un abrazo lleno de cariño y nos escuchamos en el próximo episodio.